Sin tu 20 datos curiosos de The Legend of Zelda Breath of the Wild que debes saber en 2022, hay muchas cosas que todavía no sabes. ¿Sabías que si le lanzas una piedra a Karut, ese gritará como una niña? Literalmente. ¿Sabías que Link puede cojear? ¿O es eso o es que necesita ir al baño urgentemente? Si mantienes pulsado el botón I mientras te mueves y luego cambias de arma, esto es lo que va a suceder. Curioso, ¿no? ¿Sabías que también podrías hacer que Link se mueva como un mono? Es bastante útil a la hora de invadir el espacio personal de las personas. ¿Le estoy invadiendo su espacio personal, señora? ¿Le estoy invadiendo? Es bastante fácil, solo tienes que preparar la furia de Revali y desequiparte el arma de mano que lleves fuera. Y listo. ¿Sabías que si te escapas del minijuego prueba de fuego, te subes a un venado, te desequipas un arma, el colito te devuelve, pero automáticamente procesa el animal y lo convierte en carne? Bastante cruel. Y Link se queda haciendo un gesto bastante extraño. Todos sabemos que los cucos son seres infernales, pero ¿sabías que se podrían pelear con las abejas? Esta es la primera vez que verás animales peleándose de manera natural entre ellos. Por alguna razón, si los bokoblin te ven con una gallina, te van a perseguir. Esta es la única amenaza animal que se van a tomar en serio, a tal punto que se van a cubrir con el escudo de ser necesario, y no es broma. ¿Sabías que los cucos pueden matar a todos los murciélagos sin dejar ni uno? Llueven cadáveres literalmente. De esta manera la animación de que se van sigue funcionando. ¿Sabías que si le intentas cambiar el color a la armadura bárbara no funcionará? Lo que sí cambiará es el color de diseño de cuello hacia abajo. Pero lo más interesante de todo esto es que el diseño del casco cambia. Observen. Curioso, ¿no? ¿Sabías que el fuego ancestral tiene propiedades bastante interesantes? Mira, esto es lo que pasa si hago un bloque de hielo y le acerco fuego ancestral, automáticamente se rompe, pero si usas fuego normal no sucederá. Incluso puedes probarlo por ti mismo con los arcos, y lo mismo sucede con las bombas. Si le acercas una, automáticamente explota. Podrías cocinar una en una hoguera y no pasaría absolutamente nada. Interesante, ¿no? A lo largo de este vídeo verán muchas cosas sin sentido, y una de ellas es que la lava es un conductor eléctrico. Sí, tal cual. ¿Sabías que los animales y las personas son conductores eléctricos? Curioso, ¿no? ¿Sabías que los viajeros tienen problemas para respawnear? No tengo nada que contarte, aventurero. Y estoy totalmente de acuerdo. ¿Sabías que podrías robarle los caballos a los viajeros? El mejor sitio para robar es el rancho del río. Esperas a que un viajero esté desmontado de su caballo. Lo empujas hasta llevarlo a la cima de esta montaña. Tiras a su caballo en el barro y lo que va a suceder es que después de que el caballo salga, te podrás subir en él. Empujas un poquito al viajero y él volverá al rancho del río. Y allí podrás registrar tu caballo robado. Si el caballo se aleja mucho del dueño, simplemente desaparece. Pero tranquilos, el caballo estará guardado. ¿Sabías que los bokoblin podrían robar tu caballo? Se terminan confundiendo y se suben en lo primero que pillen. Si intentas llamar a tu animal, este no te va a escuchar. Estará muy ocupado pasándote por encima. Un poco triste, ¿no? ¿Sabías que las habilidades de los campeones van un 66% más rápido en el castillo? Te voy a poner un ejemplo. La ira de Urbosa tarda 12 minutos en recargarse, pero dentro del castillo solo tarda 4 minutos. Podrías comprobarlo entrando y saliendo. Esto no es todo. Si tienes el DLC, al completar la balada recibirás mejoras de las habilidades. Esas mejoras recargarán más rápido las habilidades, exactamente un 66% más rápido. Y ya te lo habrás imaginado, si vas al castillo con estas mejoras, se reducirá nuevamente el tiempo de recarga. La furia de Revali dentro del castillo se recarga en 40 segundos, literalmente. La ira de Urbosa en 1 minuto y 20 segundos y medio. Esto está roto, ¿no? Otra curiosidad de la llama ancestral es que las personas se sienten atraídas hacia ella. Los niños te perseguirán y te rodearán, y las personas hablarán de manera distinta. ¿Sabías que puedes sacar a los insectos sin que estos se vayan? Solo tienes que sujetarlos, saltar, sacar una bomba y reventarla. Y mágicamente se quedan ahí y no se van, a no ser que se expanden, claro. ¿Sabías que los cofres de metal se pueden destruir? Solo necesitas un cañón Goron. Lo curioso de esto es que si destruyes los cofres de los amigos, recibirás una extraña sorpresa. Bastante raro, ¿no? ¿Sabías que legalmente puedes entrar a la Ciudadela Gerudo si te vas por este lado? Solo tienes que escalar esta pared y voilà, legalmente dentro. ¿Sabías que a diferencia de otros animales, las ovejas se reúnen por la noche? Como si estuvieran haciendo un ritual satánico. El perro no se ha movido del mismo sitio durante todo el día, literalmente. ¿Sabías que el saludo de las Gerudo va cambiando según el tiempo? Algo así como buenos días, buenas tardes y buenas noches. ¿Sabías que si le disparas una flecha a un lagarto, este se retorcerá de dolor? O bueno, o eso supongo, porque no estaría haciendo esto por alegría, ¿verdad? Pero tranquilo, si lo coges y lo tiras, se sanará. ¿Sabías que es posible salir de Hyrule y poner el medallón afuera? Una de las maneras es usando el glitch BLS. Para ello tienes que ir a esta cabaña en Hebra, pero en vez de una bomba, un barril. Es muy importante apuntar a esta dirección, acelera lo más rápido posible, y en el momento en el que el juego se detenga, le das la vuelta a Link. Y listo, solo tendrás que esperar a atravesar la pared. Es decir, hay una pared invisible la cual no
nos dejará pasar. Entre más rápido posible mejor, así de esta manera el juego no podrá cargar esta pared invisible. Otra curiosidad que van a notar en esta zona es que ciertos enemigos no tienen un lugar en específico en el cual aparecer. Aparecerán dependiendo en el lugar donde Link se encuentre. E incluso ciertos animales hacen esto. De esta manera el juego se siente más vivo. ¿Sabías que también puedes salir al espacio exterior? El asunto es que tendrías que mezclar varios glitches. A lo igual que la pared invisible, el juego tiene un techo invisible, por lo que usando muchas bombas podríamos perforarlo y de esta manera llegar hasta el sol. Si quieres saber cómo se hace, te lo dejaré en una etiqueta aquí arriba. ¿Sabías que si no hablas con Sidón primeramente tendrás una escena distinta y te tratará como un extraño o un forastero? Y no osa entrar aquí. Esta es la sala del trono del rey Sora. No aceptamos forasteros. ¿Sabías que si lo haces y no vuelves a hablar con él y llegas a los dominios Sora, el rey no te dejará continuar hasta que vuelvas a hablar con Sidón en el río? ¿Sabías que si hablas con Sidón en el río y luego llegas a los dominios Sora nuevamente, esto sucede solo si le llegas por la espalda? Lo asustarás y tendrás una escena distinta. Observa. Curioso, ¿verdad? Esta es la escena original. ¡Oh! ¿Sabías que si nunca llegaste a Kakariko y hablaste con Impa, tendrás otra escena distinta? Al llegar a cualquiera de los poblados de las bestias divinas, Zelda te dará una breve explicación, ya que Impa se suponía que tenía que haber hecho eso. Y como nunca fuiste a Kakariko, entonces tiene que hacerlo ella. Interesante, ¿verdad? ¿Sabías que la escena en la que Link recoge el último recuerdo podría ser diferente? Si tomas una foto del recuerdo en la casa de Impa, Link utilizará la tabla Sheikah para recordar. En caso de que no tomes una foto, Link simplemente recordará sin utilizar la tabla Sheikah. Un detalle bastante sutil. ¿Sabías que los desarrolladores siempre quisieron que la espada maestra se desgastara? Es más, de hecho lo hicieron. Es por eso que se ve la espada maestra gastada en algunas escenas. En la versión final del juego simplemente la quitaron. Y por alguna extraña razón siempre pensé que esto era barro. Y realmente no era barro, sino que era maldad. Y sin mencionar que han tenido un deseo obsesivo con que la espada maestra se rompa. Creo que por fin ya lo han conseguido. ¿Sabías que podrías tener hasta 3 escudos ilianos con bonificaciones distintas? Y luego pasarle la durabilidad al de gran bloqueo. Sería el escudo iliano más poderoso de todo Hyrule. Es una tarea bastante ardua. Tendrías que entrar en el modo No Death Run. Te dejaré una etiqueta por acá si no sabes a lo que me refiero. Conseguir el escudo iliano con cualquiera de las bonificaciones, acabar el modo, volver a empezar y conseguir el otro escudo con otra bonificación. Si no sabes cómo se consiguen estas bonificaciones, te dejaré una etiqueta acá. ¿Sabías que los desarrolladores fueron tan detallistas que le pusieron pesos a los materiales? Cada material tiene un peso distinto. Observen. En serio, esto me ha sorprendido. ¿Sabías que los montos de madera pesan muchísimo más si lo enciendes? Saber eso te puede ser una solución. ¿Sabías que si lanzas una arma y esta choca previamente en algún objeto, no se romperá al impactar con el enemigo? Esto también es bastante útil. ¿Sabías que si mantienes ZL mientras nada podrás moverte como el indio Ocarina del Tiempo? ¿Una referencia tal vez? ¿Sabías que el abrigo que te da el rey te lo dejará en la cabaña en caso de que no te lo haya dado? A eso le llamo yo un hombre responsable. ¿Sabías que los Moblin pueden lanzar cosas que se suponían que no deberían de lanzar? ¿Alguna vez has visto un Moblin en pose T? Exactamente cómo sucede esto. Curiosamente, antes de llegar con Yunobo hay una escena. Si eliminamos al Moblin antes de que se active esta escena, cuando vuelva a reaparecer gracias a la luna carmesí, lo tendrás en esta posición. ¿Recuerdan la pared invisible de la cual les hablé? Si le lanzas un mandoble huracán, este se quedará flotando unos cuantos segundos. Si usas magnesis, el arma se quedará volando. Créeme, se pueden hacer muchas cosas increíbles con esto. Y aquí tienes un ejemplo. Otra curiosidad es que mientras Link esté mojado, dejará huellas húmedas en el suelo. Esto posiblemente lo sabías, pero lo que no sabes es que querían una mecánica para que la ropa se ensuciara o se mojara, incluyendo el pelo. Interesante. ¿Sabías que la hoja Kolok puede atravesar las paredes? La verdad es bastante útil a la hora de molestar. Todos sabemos que las Gerudo tienen su propia lengua, por lo cual tienen su propio alfabeto. Tanto como el trono de Rijo y entre otras cosas, están llenos de poemas, incluyendo reliquias muy antiguas como lo es la guarida del clan Yiga. Estos poemas hacen referencia a Ocarina del Tiempo. Gerudo, como el agua fluimos con la vida. Lo curioso es que en el tráiler de la secuela se forma la letra J. ¿Coincidencia? Es por ello que ya te habrás imaginado que los ilianos tienen su propio idioma, a lo igual que las Gerudos tienen su propio alfabeto. Y aquí es donde viene lo interesante. En el castillo hay una librería, o al menos eso es lo que dice el juego en este idioma. Lo interesante es que está organizado por niveles. El nivel del suelo le corresponde la letra A y el primer nivel la letra B, y luego se ordenan por letras. Por ejemplo, esta sección es la B y la otra la C, la sección de arriba H y C, y así sucesivamente. El postre favorito del canciller, refiriéndose a Maquiavelo, ordenado en la letra C del canciller. Detalle increíblemente
sutil. ¿Sabías que si lanzas un boomerang de madera y luego le lanzas flechas, las flechas se adhieren? Es necesario hacerlo con un arco que lance una flecha. Lo interesante es que aunque lances el boomerang, las flechas no se caen. ¿Sabías que los barriles bombas tienen niveles de daño? En total hay 3 niveles. ¿Alguna vez viste a Oba correr? Pues así es como corre. Supongo que ya sabías que Ganon es la fuente del mal por la cual reviven los enemigos, por lo cual la existencia de estos enemigos depende de Ganon. Esto explica por qué en la secuela los Moblin y los Bokoblin tienen los cuernos más largos. ¿Sabías que debajo de este pequeño puente hay una manzana? Y por alguna razón está muy bien escondida. Lo curioso de esto es que ni siquiera hay árboles de manzana cerca. ¿Sabías que por alguna extraña razón no todos los molinos son escalables? Al menos los de Atelia, ya que los de Tabanta sí son posibles, y también el del laboratorio de Rodberg. Lo que no entiendo es por qué unos sí y otros no. Al norte del mapa, cerca del laberinto Sonam, hay un árbol que ha echado raíces sobre las rocas. Un árbol solitario en medio de la nava, llevándole la contraria al clima. ¿O será que el colo que se oculta habrá hecho magia negra? ¿Sabías que el Link Lobo puede ayudarte a encontrar objetos? Llega de otra época para hacerte la vida más fácil. Doy por hecho que sabes que no se pueden cortar los árboles usando una lanza. Curiosamente, los Moblins sí pueden cortar árboles. ¿Sabías que se pueden duplicar a todos los enemigos del Coliseo? Mira, 2 centaleones. Lo cierto es que para hacerlo necesitas el modo de No Death Room. Eso sí, cuando lo hagas tendrás para siempre muchos enemigos en el Coliseo. El doble exactamente. ¿Sabías que si haces un elixir y el juego se te buguea te dará un helado? Sí, un jodido helado. Pues resulta que no es un helado y al mismo tiempo sí. Cuando el juego se buguea no sabe cómo catalogar el elixir. Al no saber qué es, simplemente le pone una etiqueta de helado. Curioso, ¿no? ¿Sabías que las armas y los escudos iban a ser posible venderlos? Algo similar como sucede con las vestimentas. Pues resulta que esa información todavía está dentro de los archivos del juego, pero al final fue descartado. ¿Sabías que con un mandoble se puede paralizar a Ganon? Y lo sé, muchos pensamos que era un glitch, pues resulta que no lo es. Curiosamente, los desarrolladores diseñaron esta mecánica totalmente intencional. De esta manera el jugador puede paralizar a Ganon infinitamente. ¿Sabías que las artes de los campeones están tomadas en una pose en específico de los recuerdos de la balada? ¿Sabías que hay una pequeña milésima de segundos en la cual un objeto le puede transferir electricidad a otro? ¿Sabías que el suelo puede transferir electricidad? No, espera. ¿Sabías que los árboles también pueden hacerlo? Estas físicas son geniales. Las físicas son tan geniales que la inercia es transferible. Observa. Otra curiosidad es que las flechas también tienen sus físicas. Por ejemplo, las flechas bombas se hunden y salen. Otra curiosidad es que las flechas normales y las flechas ancestrales se clavan en la tierra. Incluso las flechas de luz se retuercen y desaparecen. ¿Sabías que los Bokoblin tiemblan de frío? En sus ojos se puede ver que realmente lo está pasando mal. Lo cierto es que ni a los Moblin ni a los Bokoblin les gustan los guardianes. De hecho, en el Bastión de Akala hay un Moblin y un Bokoblin los cuales están renegando contra un guardián desactivado. Curioso. ¿Sabías que en el Monte Nogla hay un Moblin y un Chuchu disfrutando de las vistas? Es interesante ver que son más que monstruos. ¿Sabías que los Bokoblin pueden ser realmente tontos cuando se lo proponen? Te dejaré con ese clip para que lo confirmes. Y podría pasarse así la noche entera. El mayor peligro de un Bokoblin son ellos mismos, o un cuco. ¿Sabías que puedes usar un arco como sniper? Suena surrealista, pero realmente sí se puede. Observa, puedes acercar y alejar a la cámara tanto como quieras, y al mismo tiempo disparar. Es extremadamente fácil de hacer. Solo tienes que mantener pulsado el botón ZR, como si fueras a disparar, y luego pulsar 3 botones al mismo tiempo. ZL, botón L, y presionar el stick izquierdo. Y listo, ya tienes tu sniper. ¿Sabías que por alguna extraña razón el aniquilador divino cae cerca de la bestia divina Barruta? El arma cumplió con su cometido y ahora reposa sumida en un profundo letargo, como si fuera la espada maestra. ¿O es que es una referencia de que hay algo en el cielo? No sé si me entienden. ¿Sabías que con el mismo glitch para conseguir el arco de luz podrías tirar la tabla Sheikah o cocinarla? Incluso la parabela la podrías tirar o cocinar si quisieses. Hay quienes han colgado el recuerdo en medio del aire. ¿Sabías que en el desarrollo tenían una obsesión con la temática alienígena? De hecho, se descartaron unas cuantas ideas. Querían agregar un evento como una invasión alienígena. Incluso tenían algunas artes conceptuales de Link astronauta. Según la historia, probablemente los Sheikahs de hace 10.000 años eran astrónomos que estudiaban los cielos. Estas bolitas que se conectan con líneas entre ellas son constelaciones, las cuales tienen información para resolver los santuarios. Lo curioso es que debajo del bastión del castillo, esta sala realmente es un observatorio, en la cual los antiguos Sheikahs estudiaban los cuerpos celestes, y es por eso que se pueden ver constelaciones en las paredes. E incluso hay referencias como si hubieran caído meteoritos. De hecho, observen cómo cae el DLC de Xenoblade.
Curioso, ¿no? No sé si te habrás dado cuenta, pero esta bola meteorito que cae son muy parecidas a esas bolas que encontramos en los santuarios. De hecho, tienen el mismo diseño. ¿Sabías que en Arcadia hay una campana justo antes de la boda? Podríamos usarla simplemente para molestar. ¿Sabías que el tiempo se puede detener? Lo que significa que jamás tendrías luna carmesí, o al menos no de manera natural, ya que siempre sería de día. Esta cinemática está preparada para que suceda a las 5:15, lo que significa que el tiempo está en suspenso hasta que Link salga del santuario, para que así la escena suceda en ese tiempo en específico. Hay un pequeño rango de área que activa la escena en automático. Lo interesante de esto es que si evitamos ese rango, podríamos detener el tiempo. Una de las maneras más típicas es atravesando la pared. ¿Sabías que el flujo del tiempo es independiente del reloj, aunque parezca contradictorio? Es decir, podrías tener el flujo del tiempo y no el reloj, o podrías tener el reloj y no el flujo del tiempo. El reloj lo consigues cuando bajas de la torre y hablas con el padre de Zelda. En caso de que no lo consigas, jamás podrás dormir en una hoguera y tendrás que esperar que el tiempo fluya naturalmente. ¿Sabías que Ganon podría estar muerto y vivo al mismo tiempo? Ese glitch lo encontré por error y es bastante fácil de hacer. Cuando veas que la vida de Ganon va por la coma, usa estasis o parálisis y acaba con el resto de vida que le queda. Y listo, Ganon zombie. ¿Sabías que dependiendo del nivel del Bokoblin que te lance un Moblin te hará más o menos daño? Si un Moblin te lanza un Bokoblin azul, te quitará un corazón, pero si te lanza uno marrón, te quitará 2 corazones. Lo mismo sucede si te lanza uno blanco, pero si te lanza uno dorado, te quitará una salvajada. Ya sé que esto no tiene lógica, pero el juego es así. Si te dan con una cabeza de Bokoblin, te quitará 2 corazones y medio, y así sucesivamente. Interesante, ¿no? ¿Sabías que el calor extremo se divide por tan solo una línea invisible? Solo imagina que es una línea lo que divide ambas zonas. ¿Sabías que si las armas están en fuego y ves un recuerdo se incineran inmediatamente? Esto mismo sucede con los objetos de madera. Saber esto es extremadamente útil. ¿Alguna vez has visto las raíces de las flores color? Pues así de raras se ven. ¿Sabías que la forma más fácil de farmear los árboles es usando un cetro glacial? Observa, esto te va a ahorrar mucho tiempo. ¿Sabías que tan solo con las flechas de fuego y cambiando de arcos podrías encender una hoguera o incluso encender cosas? Otra forma de hacer fuego. ¿Sabías que si estás dentro del castillo la luna carmesí no se activa? Pasará de largo hasta que salgas y volverá el día siguiente. Puede que no lo sepas, pero ¿sabías que puedes cambiar de módulo desde el menú? Normalmente lo hacemos con la cruceta, por lo cual hacerlo desde aquí es un poco incómodo, pero de poder se puede. ¿Sabías que antes había un sistema de escáner? No sé si lo recuerdas, pero antes de que saliera el juego, se podían escanear los enemigos usando el catalejos. Así podríamos saber la cantidad de vida que tenían, pero al final esta idea fue descartada. ¿Sabías que una simple piedra podría ser Bulltime sobre un Bokoblin azul? Observen la velocidad con la que sale. Solo diré increíble. ¿Sabías que estos interruptores no desgastan nuestras armas? Podrías pasarte todo el día dándole golpes y no se romperá. ¿Sabías que si lanzas un boomerang apuntando hacia el cielo y luego corres un poco más hacia adelante, el boomerang girará a tu alrededor? Con esto se pueden hacer muchas cosas bastante guapas. Lo interesante de esto es que si lo haces con un brazo de Lizalfo, mira cómo gira. Este irá haciendo distintas figuras a medida de que se va encogiendo y al final hace una pequeña estrella. Bonito, ¿no? ¿Sabías que Link puede ser rojo inmortal? Terminé descubriendo ese glitch por error. Imagino que ya sabes cómo duplicar corazones. Pues es exactamente la misma idea, solo que puse una hoguera delante de este aparato. Y obviamente ahora mismo soy inmortal. El fuego no puede quemarme ni puedo recibir daño. Interesante. Imagina poder hacer eso fuera del santuario. Una locura. ¿Sabías que si bloqueas los disparos de un Auto-Rock, los objetos que lances se harán pequeños? Qué mono se ve el barril. ¿Sabías que cerca del Coliseo hay un punto donde hay lava? Ya sé que no tiene sentido, pero aquí hay lava. ¿Sabías que de todos los centaleones que hay en el mapa, solo 2 no te darán armas? Y esos 2 están en el castillo. Aunque los elimines, jamás te dejarán sus armas. Pero hay una manera de conseguirlo. Guardas el juego al lado del centaleón una vez haya aparecido. Cargas el juego donde lo guardaste y voilà, ahora puedes conseguir sus armas. ¿Sabías que en el comedor del castillo hay una pared de agua invisible? Cuando creías que nada te iba a sorprender. ¿Sabías que Link puede devolver ciertos ataques usando el ataque giratorio? Solo funciona con ciertos objetos, pero saberlo está genial. ¿Sabías que el caballo de Ganon también puede hacer esto? Creo que la referencia es un poco obvia. Me recuerda a cierta pelea en Ocarina del Tiempo. ¿Sabías que la gelatina Chucho Azul tiene propiedades explosivas y podría hacerte saltar? E incluso podría hacer saltar a los centaleones. Saber esto te podría ayudar a mejorar tus habilidades de combate. ¿Sabías que los umbrales del poblador ni te indican en el nivel que estás? Nivel 1, nivel 2, nivel 3. Así no te pierdes. ¿Sabías que en la aldea Onaona una vaca reaparece encima de otra? Un poco raro, a no ser que se estén reproduciendo o multiplicando. Por alguna extraña razón los Lizalfos no pueden cruzar las enredaderas, así que se quedan atrapados intentando perseguir a Link, pero es bastante gracioso si te quieres tomar algunas fotos. En serio, ¿sabías que los Moblin pueden
pueden saltar? Esto es lo más tierno que he visto en Hyrule. Casi cualquier cosa puede romper el escudo de Darok, incluyendo personas o cerdos. Pero ¿sabías que la única excepción son los pinchos enredaderas? ¿Sabías que puedes usar magnesis con estas lámparas? Lo curioso es que son extremadamente frágiles. Realmente se nota que no están diseñadas para estar en el suelo. Bueno, ya lo ven, está flotando. A estas alturas ya sabrás que el tiempo se detiene cuando hablas con una persona, por lo cual si tienes algo de creatividad podrás conseguir cositas como estas. Aunque curiosamente en Atelier hay un niño que rompe toda regla. Todas las demás personas no se mueven excepto él. Curioso, ¿no? ¿Sabías que el arco ancestral atraviesa las defensas de los enemigos? Si un enemigo se cubre usando un escudo, es obvio que no le podrás hacer daño. Pero justo aquí es donde entra el arco ancestral. Este atraviesa a los enemigos aunque se estén cubriendo. ¿Se acuerdan de esta chica? Por alguna extraña razón se encuentra cocinando en un vertedero. Lo interesante es que puedes aprender a cocinar con ella. Y lo curioso es que si miras el mapa, el lugar tiene forma de sartén. Y créeme, hay más lugares con formas distintas. Por ejemplo, cerca de la montaña de la muerte tenemos un cangrejito. ¿Sabías que las rocas flotan? O al menos la que lanza este Otto Rock. Lo curioso de esto es que se quedan suspendidas y solo explotan si Link se acerca o alguien le pega. ¿Sabías que este minijuego lo puedes hacer en cualquier dirección? Lo importante es el objetivo. Una curiosidad que encontré por mí mismo es que puedes completar la bestia divina Bamedo sin necesidad del mapa. Puedes llegar volando a los 5 pedestales, por lo que se podría decir que es la bestia divina más fácil. Es probable que sepas que la crisálida de Ganon es muy parecida al santuario de la vida. ¿Coincidencia? Lo interesante de esto es que dentro de la crisálida se encuentra el cuerpo físico de Ganon. El cuerpo de araña lo consigue porque se mezcló con aparatos ancestrales. ¿Y si no se hubiera mezclado con esos artefactos? ¿Cómo hubiese sido su apariencia? Probablemente hubiese tenido barba y una corona. ¿Sabías que en Hyrule hay varios lugares donde el clima cambia forzadamente? Si está lloviendo y subes a la parte alta del castillo, el clima cambia rápidamente. Esto mismo sucede en la aldea Arcadia y también en el bosque Kolok. ¿Sabías que en algunos puzzles de los Kolok los árboles no importan? Lo que sí realmente importa es que la manzana se quede donde debe de estar. ¿Sabías que puedes eliminar al clan Giga para siempre? Para ello necesitarías el glitch de los saltos infinitos y hacer otro glitch derivado llamado Rune Warping. Básicamente con ese glitch te puedes meter a cualquier lugar. Para eliminar al clan Giga simplemente tendríamos que entrar a la bestia divina sin haber hablado con Rihu, o al menos no haberle devuelto el casco del trueno. De esta manera nunca derrotarías al maestro Koch, por lo tanto no pueden perseguirte por todo Hyrule. Haciendo esto descubrí que se pueden duplicar las bestias divinas. Puedes tener una apuntando hacia Ganon y la otra haciendo travesuras. Seguí investigando un poco más y me di cuenta de que Rihu se había duplicado. Les dejaré una etiqueta con un vídeo de cómo hacerlo. ¿Sabías que Link puede subir escaleras invisibles? Si le das a descender y al mismo tiempo revientas una bomba, Link se quedará en esta posición. Lo curioso es que si subes, Link se quedará suspendido en el aire por algunos segundos. ¿Sabías que puedes atacar las dianas de Ganon Bestia usando el rayo de la espada maestra? O incluso flechas ancestrales, y sorprendentemente hasta la ira de Urbosa le puede hacer daño. La voz de la espada maestra. ¿Sabías que en Creando un Campeón hay un artículo que habla de ella? Presta atención porque este es un dato muy importante. Una voz procedente de la espada maestra llamó a la princesa Zelda después de que Link se desmayara. Zelda pudo oírla porque su poder había despertado. La espada ofreció su ayuda para salvar a Link cuando ese se encontraba al borde de la muerte. Aunque Zelda sabía que Link perdería sus recuerdos durante el proceso de sanación, la espada la convenció para que llevara al héroe al santuario de la vida. Se dice que la voz de la espada suena como la de una joven mujer, lo cual coincide con el mito transmitido durante generaciones sobre el espíritu de la espada que una vez luchó junto al héroe. Increíblemente interesante. ¿Sabías que los esbirros del Gran Giga podrían girar a tu alrededor? ¿Se acuerdan del boomerang? Es algo muy similar y lo único que hay que hacer es ponerle estasis y movernos un poco, de tal manera que se quede así. ¿Sabías que Nintendo tenía un montón de ideas para los Hinox? Tenían ideas como para que atacasen a los carruajes e incluso que comieran animales enteros. También que sacudieran a los árboles para que buscaran comida, perseguir animales, bloquear puentes e incluso volteretas. Hubiese sido bastante bueno. ¿Sabías que silbar es la mejor manera de pescar? Por alguna razón los peces se vuelven locos y salen del agua. ¿Sabías que puedes salir de la meseta sin los módulos? El único requisito obligatorio es la parabela. Lo interesante de esto es que puedes mejorar los módulos sin siquiera tenerlos. Y voilà, lo curioso es que los módulos se ponen invisibles, pero igualmente puedes usarlo o cambiarlos desde el menú de módulos. Otra curiosidad es que si no activas la torre de la meseta, ninguno de los santuarios funcionará. Por lo tanto, tampoco tendrías torres y ni tampoco te podrás teletransportar. Sería como una especie de modo ultra difícil. Los únicos dos lugares donde te puedes teletransportar es donde Prunia y donde Rodberg, y obviamente el santuario de la vida. Si te gustan esas clases de vídeos, házmelo saber en los comentarios. Tengo muchos más datos por mostrar. Sin nada más que decir, hasta la próxima.